mis queridos historianos de quinto básico. Sí, así se llaman ahora ustedes, los que estudian historia del Colegio Francisco de Bilbao, se van a llamar historianos ahora. Entonces, mis queridos historianos, Y dale con eso. vamos a empezar entonces la clase de hoy y vamos a revisar entonces qué son los derechos humanos. ¿Ya? O sea, mejor dicho, ya sabemos qué son los derechos humanos, pero vamos a ver cómo se manifiestan, o sea, a través de los artículos. Los artículos, chiquillos, son, podríamos decir, muy parecidos como las leyes, ¿ya? Que todos tendrían que cumplir, o los países que son adscritos a las Naciones Unidas tienen que cumplirlos, ¿ya? Entonces, como siempre, el objetivo de la clase de hoy, ¿no es cierto?, es reconocer y valorar, ¿no es cierto?, reconocer y valorar el artículo más importante de la Declaración de los Derechos Humanos. Y nos vamos con el primero, que es el más importante. Dice que todos los humanos nacen libres e iguales de dignidad y derecho y dotados como están de razón. O sea, para hacerlo más simple, todos los seres humanos nacen libres. Nadie puede nacer esclavo, nadie puede nacer, ¿cuánto se llama? Sin la libertad de movimiento, sin la libertad de hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, todos nacemos libres e iguales, ¿no es cierto?, en dignidad y derechos. El artículo 2 dice que toda la persona tiene derechos y libertades, ¿no es cierto?, proclamados sin distinción de raza, idioma, religión, opinión política, nada. Acá no cabe, digamos, esa diferencia, ¿ya? No cabe por ninguna parte. Todos, ¿no es cierto?, raza, color de piel, o religión, opinión política, ubicación geográfica, da lo mismo. Todos tienen derechos humanos y esto obviamente que no hace ninguna diferencia. Todo individuo dice tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, ¿ya? O sea que yo soy libre, tengo mi derecho a la vida y por sobre todo mi seguridad tiene que ser, ¿no es cierto?, de alguna otra forma garantizada por el país donde yo nací o la nación donde yo estoy o donde yo pertenezco. Tiene que ser asegurada a través de, por ejemplo, la Constitución, en este caso de Chile. También dice que nadie será sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. Está prohibido tener esclavos, vender esclavos y también comprar esclavos. Eso no se puede hacer. En ninguna parte del mundo eso está permitido, ¿ya? Está prohibida de todas sus formas. Y si alguien no lo hace, obviamente que va a recibir todo el castigo del país que corresponde, ¿ya? El 5 dice que nadie será sometido a tortura ni a pena o a tratos crueles, humanos y degradantes. O sea, por mucho que yo haya cometido un error con la ley, por mucho que yo sea enemigo o haya participado en una guerra, está prohibido que a mí me torturen o a pena o tratos crueles o inhumanos y degradantes. O sea, nadie puede torturar a nadie. Tampoco yo puedo ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Quiere decir que ya a mí no pueden venir y decirme ya usted está preso porque sí. No, tiene que haber un motivo de por qué yo me están tomando detenido, qué ley pasé a llevar, ¿no es cierto? Y cuál va a ser el procedimiento que yo voy a, digamos que voy a pasar por haber pasado a llevar esa ley. Nadie puede venir y decir ya usted está detenido simplemente porque sí. Eso no puede pasar. Y también, como decir, como a propósito de lo que estamos hablando, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Quiere decir que por mucho que me hayan detenido, ¿no es cierto?, por haber incumplido una ley, yo hasta el momento que un juez no lo dicte, yo soy inocente, ¿ya? O sea, yo no hice nada, solamente se va a probar de que realmente yo cometí el error que cometí. O sea que nadie puede ser culpado de algo antes de pasar por un juicio. No se puede. No se puede culpar a alguien antes de pasar por un juicio. Toda persona, también dice el 13, tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado, ¿ya? O sea que yo elijo dónde puedo vivir, dónde me voy a comprar mi casa, dónde quiero vivir. Nadie puede decir, no, usted tiene que vivir acá porque quiero que viva acá. No, eso no puede pasar. Y esa persona también tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio de regresar. O sea que yo puedo salir de mi país y volver, dadas, ¿no es cierto?, las capacidades de que yo pueda viajar, pero sí puedo hacerlo. Ahora, obviamente, con el tema de la pandemia, obviamente que no se puede llegar a salir por temas de control sanitario, pero cuando no existen controles sanitarios, chiquillos, ustedes pueden salir libremente de su país. ¿Ya? Nadie puede decir ni para dónde va y por qué va. Obviamente que uno tiene que adaptarse, ¿no es cierto?, a las leyes del país donde uno va, pero se supone que nadie puede impedir que yo exija o que llegue a un país. El artículo 15 dice que toda persona tiene derecho a nacionalidad también y nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad. O sea que yo, si nací, una nación es donde yo nací, pero se llama nación. Entonces, toda persona tiene derecho a tener una nación. No hay ninguna persona que pueda decir yo no tengo nación o no pertenezco a una nación. Al contrario, tiene derecho a una nación.
También dice el 16 que los hombres a partir de una edad núbil tienen derecho, ¿no es cierto?, a colocar y formar una familia, ¿ya? Y esto obviamente que disfrutarán de igualdad de derecho en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de la disolución del matrimonio también. Así que eso, chiquillos, es un derecho también que está prescrito, ¿no es cierto?, en los derechos humanos, ¿ya? También dice que toda persona tiene derecho, ¿no es cierto?, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, ¿ya? O sea, que si yo soy en algún momento católico, quiero ser evangélico y después si quiero ser judío o quiero ser, no sé, musulmán, a mí nadie me puede decir, no, usted no puede hacerlo. Ya ningún país puede imponer, digamos, que yo en mi conciencia quiera ser de una religión u otra. Así que existe, ¿no es cierto?, la libertad, ¿no es cierto?, de yo querer ser de la religión que yo quiera ser, y así también como la práctica de la misma. O sea que si yo quiero manifestarla, el culto, la observancia y la reunión, digamos, con personas de mi religión es libre. Nadie puede decir que yo no puedo juntarme con alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que esta libertad de pensamiento igual está reglada, ¿no es cierto?, en el tema de que siempre y cuando esta religión, por ejemplo, no pasa a llevar la ley. Como por ejemplo, hay religiones que piensan de que un hombre puede tener 2 o 3 mujeres. Aquí en Chile eso está prohibido. Yo no puedo casarme con 2 o 3 mujeres, solamente me puedo casar con una, ¿ya? Y eso obviamente que la religión tiene que adaptarse, ¿no es cierto?, a las leyes de los países en las que están. También dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, ¿no es cierto? Yo no puedo ser molestado por causa de mi opinión. Si yo tengo una opinión y la digo con respeto, ¿no es cierto? Yo obviamente que tengo el derecho de decirlo, siempre y cuando obviamente yo observe que mi opinión, de la forma que la diga, no molesta a los demás, ¿ya? Eso también, ¿no es cierto? Si yo quiero escribir un artículo, si yo quiero expresar libremente mi opinión, si yo no estoy de acuerdo con algo, si yo quiero discutir algo, obviamente que si se hace dentro de los parámetros del respeto, obviamente que se puede hacer, ¿ya? Toda también persona dice que tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a las condiciones equitativas, y toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a un salario, ¿ya? O sea, todas las personas tienen derecho a un salario. Yo puedo elegir dónde trabajo, ¿no es cierto? Condiciones equitativas. Por ejemplo, tengo también derecho a las vacaciones que vienen más adelante, y también tiene derecho, ¿no es cierto?, a trabajar y recibir un salario como corresponde. Y como les decía, toda persona también tiene derecho al descanso, al tiempo libre, a descansar, ¿no es cierto? O a hacer cosas que yo a mí me gusta hacer. Ese tiempo también yo tengo el derecho de tenerlo. Ustedes también lo tienen el derecho de tenerlo. De hecho, por ejemplo, los 15 minutos de recreo cuando nosotros íbamos al colegio eran precisamente para asegurar, ¿no es cierto?, el derecho de que ustedes tienen que tener un tiempo de libertad, de ocio, de jugar, etcétera, etcétera, y también de hacer las cosas que uno hace en el recreo, por ejemplo, como tomar agua, ir al baño, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y a propósito de lo mismo, toda persona también tiene derecho a la educación. La educación tiene que ser gratuita y garantizada por el Estado, y tiene que ser elemental y fundamental. La instrucción técnica y profesional también tiene que ser generalizada, pero los estudios superiores dicen que serán igual para todos, pero en función de los méritos. O sea que si a mí en la universidad me exige cierta cantidad de notas, o me exige ¿cuánto se llama? Cierta notas, ¿no es cierto?, por decirlo de una forma, yo puedo entrar a estudiar a la universidad, ¿ya? Y también debería ser gratuita, ¿no es cierto?, y debería ser, ¿no es cierto?, asegurada para las personas que tengan la capacidad y los méritos para poder entrar a la universidad, ¿ya? Niños, esos son, digamos, los artículos, ¿no es cierto?, que están, digamos, dentro de la Constitución. Ahora, ¿cuál va a ser la actividad? La actividad que ustedes van a hacer, ¿no es cierto? Van a elegir, ¿no es cierto? Y aquí lo vamos a escribir inmediatamente. Elegir, ¿no es cierto?, un artículo de los vistos y realizar entonces un dibujo o collage con cualquiera de estos artículos. Esto quiere decir que ustedes van a tomar, por ejemplo, si yo quiero hacer la libertad, por ejemplo, del descanso, ustedes deberían hacer un dibujo, ¿no es cierto?, con una persona descansando, ¿no es cierto?, diciendo que toda persona tiene derecho, ¿no es cierto?, al descanso. Pueden hacer una persona, no sé,
por ejemplo, en el campo, ¿no es cierto? Mirando los arbolitos, mirando las flores, etcétera, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, también toda persona tiene derecho al trabajo. O sea, que le podrían dibujar a una persona trabajando, a su papá, a lo mejor haciendo su trabajo. Y, ¿no es cierto? Y con eso, ¿no es cierto?, colocar el artículo, como por el ejemplo que voy a colocar acá, que digamos sería más o menos como algo parecido. ¿Ya? Esos niños. Entonces les dejo un abrazo, un beso grande, y nos vemos muy pronto y cuídense, que estén muy bien, que hagan bien sus tareas, pórtense bien.